Todos, en algún momento de nuestra vida, ya sea en la calle, en un bar o en una fiesta, nos hemos encontrado con una mujer desconocida que nos ha generado el deseo interno de hablar con ella y conocerla. Sin embargo, a veces no lo hemos hecho o lo hemos hecho de manera incorrecta. Hoy te explicaré las 5 claves más importantes para iniciar una conversación con una chica desconocida. Antes de empezar, quiero darte una visión general de estas 5 claves para que sepas qué esperar de este vídeo. La primera clave es entender el enfoque que le vamos a dar a la interacción. La segunda trata sobre cómo acercarse sin crear momentos incómodos ni incomodar a la chica. La tercera, que llamo apertura, se enfoca en cómo iniciar la conversación. La cuarta, y muy importante, son las técnicas de conversación. Y la quinta es el cierre, que es básicamente cuando pedimos su información de contacto para poder concretar una segunda cita. Comencemos con la primera clave, el enfoque. Lo primero que debes entender es que el rechazo no depende completamente de ti. A veces, no importa cuán bien lo hagas, podría ser rechazado de todas formas. Esto puede suceder porque la persona tenga un mal día, porque tenga una pareja con la que es feliz, porque tenga prisa o por muchos otros factores que dependen solo de ella. Por lo tanto, si te rechaza, no lo tomes como algo personal. No te está rechazando a ti, ya que no te conoce, no conoce tus virtudes ni tu contexto. Lo que está rechazando es la situación. Un desconocido que se acerca a hablar con ella en un momento en el que no quiere esa interacción. Así que no te preocupes y no dejes que el rechazo de alguien que no te conoce afecte tu autoestima. Lo que debes valorar es haber tenido el coraje de abrir la conversación y actuar con confianza. Eso ya es motivo suficiente para sentirte orgulloso y ver que estás avanzando en convertirte en un hombre más seguro de sí mismo. La clave número 2 es cómo acercarse. Este punto es muy interesante y veremos algunos ejemplos reales para que todo quede claro de manera fácil y sencilla. Antes de profundizar en las formas de acercarse, hay 2 reglas de oro que debes tener muy claras. La primera es que cuando te acerques a alguien para iniciar una conversación, siempre muestra las manos de manera visible. Nunca las tengas en los bolsillos o detrás de tu cuerpo. Imagina que alguien desconocido se acerca a hablar contigo con las manos en los bolsillos o escondidas. Tu cerebro piensa automáticamente en peligro, ya que no sabe sus intenciones ni qué lleva en las manos. La segunda regla de oro es nunca tocar a la persona antes de iniciar la conversación. He visto chicos que tocan el hombro de una chica para que se gire, lo cual es un movimiento muy agresivo. En un bar puede ser más aceptable, pero en un ambiente más diurno puede asustar a la chica y activar sus alarmas. Algo fundamental es no bloquear su camino ni hacerle sentir que la estás reteniendo. Acércate desde un ángulo lateral, de modo que ella sepa que puede irse cuando quiera. Esto la hará sentir más relajada y te verá como una persona segura y de mayor valor. Mientras te acercas, empieza a hablarle para que te vea llegar y no se sorprenda cuando estés cerca. Mantén la cabeza alta, haz contacto visual y sonríe. Nunca te acerques desde atrás, ya que esto podría sobresaltarla. Si te diriges desde atrás, adelántala un poco antes de empezar a hablarle. Si la chica está sentada, háblale mientras estás de pie y luego siéntate a su lado. Esto te coloca a su mismo nivel y hace que la situación sea más cómoda y relajada para ambos. La clave número 3 es la apertura, que es cuando iniciamos la conversación. Es crucial diferenciar entre 2 escenarios posibles. El primero es si el entorno en el que conocerás a la chica es un lugar donde la verás frecuentemente, como el trabajo, la escuela o el gimnasio. En estos casos, hay que ser más cuidadoso porque un rechazo puede afectar tu valor en tu círculo social. Aquí, es mejor ser más indirecto. En cambio, si conoces a una chica en un entorno donde no la volverás a ver, es mejor ser directo. Si empiezas con una pregunta indirecta y luego cambias a pedirle el número, parecerá forzado y ella se dará cuenta de que tu intención desde el principio era ligar. Ser directo muestra seguridad y honestidad, cualidades que las mujeres valoran. La frase inicial no importa tanto como la forma en que la dices. Puedes decirle que te parece atractiva y que crees que es interesante, y que quieres comprobar si es verdad. Esto es directo, pero también lanza un reto sutil. Algo muy importante es poner una limitación temporal. Dile que solo tienes 5 minutos para hablar con ella. Esto reduce la presión y hace más probable que acepte hablar contigo. Si la conversación va bien, se olvidará de esos 5 minutos.
Ahora vamos con la clave número 4, las técnicas de conversación. La primera técnica es hacer menos preguntas y más afirmaciones. Preguntar demasiado puede parecer un interrogatorio y demostrar necesidad. En lugar de preguntar qué estudia, puedes hacer una afirmación como pareces estudiante de medicina. Esto la involucrará más en la conversación y hará que también te haga preguntas. La segunda técnica es el cebo. Una vez que te diga que estudia, puedes responder con algo intrigante relacionado con su campo de estudio y luego cambiar de tema rápidamente. Esto aumentará su curiosidad y la mantendrá interesada en la conversación. Finalmente, llegamos a la clave número 5, el cierre. Esta es la parte donde pides su información de contacto. En lugar de pedir su número directamente, hazlo a través de algo personal que haya mencionado durante la conversación. Dile que te gustaría seguir hablando en otra ocasión sobre algún tema específico que ella mencionó. No preguntes si te dará su número. Hazlo como una afirmación: dame tu número para seguir hablando sobre esto. Es más probable que te dé su Instagram antes que su número de teléfono porque es más informal. Si tienes un buen perfil en Instagram, puede ser una buena estrategia. Pero si no tienes un buen perfil, es mejor pedir el número de teléfono directamente. Si te ha gustado el vídeo, comenta si vas a implementar alguna de estas técnicas y mantente atento porque se vienen más vídeos buenos. Dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.